la pregunta es, ¿en el nombre de quién hay que bautizar? Hay que bautizar en el nombre de la Trinidad, según la doctrina trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, citando Mateo capítulo 28, verso 19, o hay que bautizar en el nombre de Jesús. Esa es la pregunta que nuestro hermano me llamó pues para hacerla, porque no entendía. Él me dice, yo soy de la doctrina trinitaria, y siempre me han enseñado de que la forma correcta de bautizar es lo que enseñó Jesús en Mateo 28, 19, cuando dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y me comenté al hermano, y me han dicho siempre mis pastores de que hay que hacerlo como enseñó Jesús y no como lo hizo Pedro, porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Y mis pastores me han enseñado que el que murió por darnos salvación fue Jesús y no Pedro, y por lo tanto hay que obedecer lo que dijo Jesús y no seguir el ejemplo del apóstol Pedro. Entonces la pregunta era esa, o es esa: hay que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y junto con esa vino la segunda, si es verdad que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo o no. Se desprendió de la respuesta, se desprende la otra pregunta. Entonces la respuesta fue la siguiente. Bíblicamente, para los hermanos que están hoy de pronto no conocen esto, bíblicamente el evangelio práctico lo podemos ver no en las palabras de Jesús, sino en los hechos de los apóstoles. Jesús ciertamente enseñó a los apóstoles lo que había que hacer, les dio las instrucciones de cómo había que hacerlo, pero los apóstoles fueron los que hicieron o pusieron en práctica las enseñanzas del Señor desde el primer día. Y en los hechos de los apóstoles no hay jamás, en ninguna parte, no existe una sola referencia bíblica, ni en los hechos ni en las cartas de los apóstoles existe una sola referencia bíblica que enseñe o muestre que los apóstoles o sus discípulos bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las evidencias bíblicas del evangelio práctico en hechos y en las cartas de los apóstoles muestran de manera irrefutable que siempre el bautismo se hizo en el nombre de Jesús. Partiendo de esta realidad escritural y de las palabras mencionadas por Jesús en Mateo 28, 19, se ha llevado un debate interminable e irracional entre trinitarios y unicitarios, defendiendo las palabras de Jesús o defendiendo los hechos de los apóstoles. La iglesia se ha dividido en torno a que hay uno de los dos que tiene razón por encima del otro, y es Jesús, obviamente, echando por tierra el supuesto negado de que los apóstoles, a la primera oportunidad que tuvieron de desobedecer al Señor, no lo hicieron, sino que lo hicieron bien. ¿A qué me refiero con esto? Es insólito pensar, como piensan los modernos maestros trinitarios de las iglesias, que enseñan que hay que obedecer a Jesús y no a Pedro, partiendo del hecho de lo insólito de pensar de que a la primera oportunidad, en medio de la llenura del Pentecostés, del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo es quien guía toda verdad a la iglesia y es quien recuerda las palabras de Jesús, el apóstol Pedro, y no solo el apóstol Pedro, sino los 120 que estaban con él en el aposento alto, todos llenos por el Espíritu Santo, y no solo ellos, sino las mujeres que también estaban con ellos ese día, todos de manera arbitraria y de manera consciente hayan juntos decidido desobedecer a Jesús. Si vemos la situación acá,
Si lo que los maestros trinitarios modernos enseñan acerca de que Jesús es el que tiene la razón y hay que obedecerlo a él y no lo que hizo Pedro, están dando a entender de que Pedro, los 12 apóstoles completicos, ya estaba resuelto el caso de Judas, así que estaban los 12 apóstoles del Cordero puestos allí, más los 108 apóstoles adicionales que estaban ese día llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Habían 120 en total, más toda la iglesia que estaba reunida ese día. Todos decidieron de manera única, sin precedentes en la historia, echar por tierra la enseñanza de Jesús y hacer lo que les dio la gana. Lo hicieron ese día y bautizaron no en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizaron en el nombre de Jesús. Y no contentos con eso, lo siguieron haciendo a lo largo de todo su ministerio, y en los 28 capítulos de Hechos de los Apóstoles jamás se ve a los discípulos obedecer las palabras de Jesús cuando dijo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aceptar las palabras de los maestros de las iglesias modernas desde ese punto de vista es lo peor que cualquier creyente puede hacer, echando por tierra toda la escritura y el ministerio práctico apostólico. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús dice, si no fue una desobediencia de los apóstoles y de toda la iglesia lo que hicieron, entonces fue obediencia, lógicamente? Pero entonces, ¿por qué obedecer el mandato de Jesús? Cuando les dice bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo pueden obedecerlo bautizando en el nombre de Jesús? Esa es la pregunta. Porque la Biblia, la palabra del Señor, la palabra del Señor es inerrante, no tiene discrepancias entre sí. Entonces, si Jesús dice una cosa, ¿por qué los apóstoles hacen otra? Pues no, la respuesta real es que no hicieron otra cosa, sino lo que Jesús les ordenó. Cuando Jesús les dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús está dándoles una orden de autoridad, diciéndoles que en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo, deben bautizar a los nuevos creyentes. La palabra griega que se utiliza para nombre es onomá. De ahí viene la palabra onomástico. Aquí en español, cuando están celebrando los onomásticos de la persona y celebran le parten una torta, a veces le dicen onomástico al cumpleaños, a veces sí, porque se hace referencia al nombre de la persona, al que nació, al que bautizar. Entonces, onoma o onomá en griego se traduce al castellano como nombre, pero en el griego onomá no solamente significa nombre, sino que también hace referencia directa a la jerarquía, al rango, a la fama, a la autoridad y al abolengo de la persona. Entonces, cuando se utiliza el sustantivo onomá, que se traduce como nombre, cuando se utiliza onomá en griego, se está refiriendo no solamente al nombre, el genitivo de la persona. Por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Norberto, no solamente se refiere a Norberto como el nombre que me dieron para distinguirme de los demás de manera sustantiva, sino que se refiere también a quién soy, si tengo algún cargo, si soy político, si soy militar, si tengo algún rango, alguna autoridad, algún ministerio. Entonces, en mi nombre se hacen ciertas cosas. Sucede mucho en la casa, por lo menos cuando el hermano le dice al otro hermano, mi papá te manda a decir tal cosa. Cuando le dice, mi papá te está diciendo, te dio la orden de que vinieras temprano, está usando al papá para darle una indicación al hermano menor. Se acoge entonces la orden por la autoridad que implica ese nombre. Y esto fue lo que Jesús ordenó, que en la autoridad del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo bautizaran a los nuevos creyentes. El punto es que hasta aquí, cuando
se bautiza en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta allí se cumple una parte del onoma, pero no se está dando el sustantivo del onoma, que es lo que cierra completamente la palabra. Y el sustantivo del onoma, o el nombre, digámoslo así, el nombre como tal, que representa o que encierra toda la plenitud divina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es Jesús. Entonces, decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo se resume en el nombre de Jesús. En Colosenses 2:9 dice que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina o de la deidad en algunas traducciones. Así que en el momento que el apóstol Pedro y todos los apóstoles y los evangelistas como Felipe y los profetas también bautizaron en Hechos y en las cartas, lo hicieron en el nombre de Jesús de manera correcta, porque ellos sabían que el nombre de Jesús, el onoma de Jesús, encerraba toda la gloria, el poder y la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que todas las cosas que hacemos en esta tierra como iglesia deben hacerse en el nombre de ¿quién? De Jesús. No se hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hacen en el nombre de Jesús. Desde lo más primario, desde lo más básico que es la oración, oro al Padre en el nombre de ¿quién? De Jesús. Cuando doy gracias a Dios, doy gracias en el nombre de Jesús. Cuando oro por los enfermos en el nombre de Jesús. Cuando echo fuera demonios, los demonios se van fuera en el nombre de Jesús. Pero qué curioso, que cuando tengo que bautizar a una persona porque cree en Jesús, tengo que hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene lógica y no tiene coherencia. El bautismo también es por la enseñanza bíblica y por el ejemplo apostólico. El bautismo en agua siempre es bíblicamente en el nombre de Jesús. Por eso la Escritura dice en Hechos capítulo 4 verso 12 que no hay otro nombre en el cielo, debajo del cielo dado a los hombres en el que tú y yo podamos ser salvos. Solamente hay un solo nombre, un solo onomá, y ese único nombre en el cual tú y yo somos salvos es en el nombre de Jesús. No tenemos para dónde coger. Es solamente en el nombre de Jesús. Las personas que se bautizan y cuando son bautizadas los bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues no es pecado, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Ya pare de contar. Pero el ministro que hace la ceremonia bautismal debe tener la conciencia y debe instruir y enseñar al creyente que su bautizo es en el nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesús. Esta es la respuesta que le dimos a nuestro hermano esta semana, que nos llamó para preguntar acerca del bautismo, si debía ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús. Lógicamente, cuando le doy la respuesta, la segunda pregunta viene obligada, y es: ¿entonces la Trinidad no existe? ¿O si existe, Dios es trino o no es trino? Bueno, esa es otra pregunta que no creo que vaya a responder ahora, porque quiero responder las preguntas que ustedes están haciendo ahorita, y si al final queda espacio, así sea 5 minutos, pues trataré de responder si la Trinidad existe o no existe. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor acerca de este tema.